Hola, hola amigos y amigas. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es importante en el ámbito de la salud y el bienestar. Y es que nuestra invitada de hoy nos va a contar su viaje personal desde la medicina convencional a la medicina integrativa. Para profundizar en este tema, vamos a contar con la presencia de esta invitada especial, como os decía, cuya trayectoria y enfoque en el mundo de la salud, pues a mí personalmente me resulta muy interesante y espero que a vosotros también. Si miráis en la descripción, pues ya sabrás de quién estoy hablando. Y es que no solo tiene una gran influencia a través de Instagram con su canal Sanando mi Intestino, en el que lleva ya algún tiempo trabajando en la promoción de la vida saludable, en la que integra además diferentes enfoques médicos. Nuestra invitada no solo apuesta por un enfoque integral de la salud, su historia va más allá, incorporando sus experiencias personales y profesionales como una parte fundamental de un estilo de vida saludable y sostenible. Además, se centra en la divulgación sobre cómo podemos cuidar mejor de nuestra salud, huyendo de soluciones temporales y enfocándose en cambios de vida reales y sostenibles. En nuestra charla, exploraremos cómo nuestra invitada ha logrado combinar la medicina convencional con la medicina integrativa, profundizando en la importancia de una profundizando en la importancia de una atención médica que considere al paciente de manera holística, sin caer en las trampas de soluciones rápidas o milagrosas. Pero un momento, antes de empezar, estaría bien que le dieras al like para que YouTube le enseñe el vídeo a más gente. Y también puedes compartirlo por WhatsApp o como quieras, con tus amigos, con tus familiares o incluso con tus enemigos. Y como os digo siempre, compartiendo no solo me ayudas a mí, sino también a la persona a la que se lo envías. Ah, que no se me olvide. ¿Conoces algún médico de medicina integrativa en tu zona? Me encantaría conocer tu opinión. ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Déjamelo en los comentarios. Si te interesa la medicina integrativa o simplemente quieres mejorar tu bienestar de manera sostenible, esta es una oportunidad que no debes perderte. Dejaré en la cajita de la descripción enlaces a la página web y redes sociales de nuestra invitada especial de hoy, donde podrás encontrar más información sobre su trabajo y sus métodos. Y de medicina integrativa y su viaje personal es de lo que vamos a hablar hoy con Berta Pedreño. Buenos días, Berta. ¿Qué te ha parecido esta introducción tuya? Fantástica, o sea, has hecho que me ruborice y todo. ¿Por qué no? Es que lo que no he contado en la introducción es que yo te vi en la famosa jornada sobre cáncer y microbiota que se celebró en Madrid el mes pasado, y ahí coincidí con mucha gente. Una de ellas fuiste tú, que fuiste una de las ponentes, y la verdad es que es muy curioso porque tenía sentada al lado a Olaya Otero, y estábamos hablando, y cada cosa que decías yo le decía, joder, es que eso lo firmaría yo. O sea, lo firmaría. Era como si me estuvieras leyendo en la mente y diciendo todo lo que yo diría sobre alimentación. Entonces era muy curioso y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, además fue muy gracioso porque yo no os conocía, pero os miraba todo el rato, de eso que estás dando una conferencia y te pones a mirar a alguien porque notas que esa persona mantiene la atención en la charla, ¿no? Entonces ya te es como cómodo. Entonces os miraba todo el rato a vosotros dos, y cuando me viniste al final a proponerme lo de la entrevista me quedé muerta porque claro, no sabía. Pues la verdad es que estuvo muy bien. Y como no sé si la gente te sigue en redes, supongo que habrá gente que te seguirá en redes, otras personas no te seguirán, pero pues realmente lo primero que tendremos que hacer es saber quién es Berta Pedreño y pues a qué se dedica. Pues cuéntanoslo. Bueno, pues yo soy médico, estudié la carrera de medicina y luego hice un máster en psiconeuroinmunología.
Y a raíz de eso, pues empecé a trabajar en un centro y haciendo mis consultas online como médico integrativa, ¿no? Entonces, yo ya estudiando la carrera ya también hacía divulgación en redes y, bueno, como el año de la carrera me pilló un poco con el COVID, con el confinamiento, pues la verdad es que tuve bastante tiempo para hacer cosas en redes y eh, divulgar, porque a mí me encanta, ¿no? Entonces, de la forma como paciente, porque en ese momento todavía seguía con mis problemas, bueno, que no los hemos contado, creo, para que la gente ahora mismo no va a saber, ¿no? Pero si quieres, pues cuento un poco cómo empecé yo en el mundo de la medicina interactiva. Y es que yo, bueno, no sé si quieres tú decir algo. Pues yo empecé teniendo problemas cuando me vino la regla. Ahí empecé un poquito, fue todo. Empecé con reglas muy dolorosas, muy abundantes también, incluso hasta llegar al punto de, bueno, interferían bastante en mi día a día, o sea, llegaba incluso hasta a vomitar a veces con el periodo y tenía que irme del colegio pues a casa, ¿no? A estar en la cama. Y lo que pasa es que como mi madre había tenido las mismas reglas, ¿no? Pues era un poco lo normal en casa. Y entonces ya mi padre, en cuanto me veía que estaba mal, ya sabía que estaba con la regla, ¿no? Y incluso en clase, por mucho que me pusiera incluso compresas de noche, manchaba la silla, ¿no? Entonces que también pues me daba vergüenza, ¿no? Estar así con los compañeros y bueno, pues empecé así y ahí empezaron también mis problemas digestivos, que por eso pues al final decidí ponerle ese nombre a mi cuenta de Instagram, Sanando mi intestino, para un poquito explicar mi experiencia personal y bueno, pues fue a raíz de ahí, yo nunca mi padre es médico, mi padre, aunque es cirujano plástico, pero yo nunca me había interesado por la medicina, o sea, de hecho, vamos, no, nunca. O sea, yo veía los libros de mi padre y no me gustaba y a mí siempre me habían apasionado pues, los idiomas, la literatura, era muy buena en lengua, en clase me encantaba leer y escribir también. Y bueno, pero fue a raíz de estos problemas que tuve que me empecé a interesar, a leer sobre, o sea, como me encantaba leer, ¿no? Pues ya empecé a leer sobre medicina, sobre todo medicina natural, porque en mi caso la verdad es que a mi madre le encanta, aunque no tiene una formación sanitaria, pero siempre pues hemos intentado en casa utilizar remedios naturales, ¿no? Y bueno, pues fue un poquito ahí como empecé en este mundo y, y a raíz de ahí pues decidí estudiar medicina al final porque yo quería encontrar la causa de mis problemas, porque cuando iba al médico pues siempre me decían que eran los nervios, que es que estaba muy estresada, que claro, como quería hacer medicina, aunque a pesar, esto empezó antes, ¿no? Pero, y ya a raíz de ahí pues empecé a perder mucho peso y no recuperaba, además cada vez empecé a tolerar menos alimentos y yo soy una persona que me encanta comer, con lo cual me afectaba muchísimo porque, bueno, incluso fíjate si me gusta comer, que mi madre se reía porque de pequeña yo le decía que quería ser periodista gastronómica. Y o sea, nada que ver a lo que hago ahora, ¿no? Aunque ahora sí que es verdad que por redes sociales, por mi cuenta de Instagram, comparto bastantes restaurantes que me gustan, saludables, hago reseñas, me gustan mucho. O sea, y así como anécdota te diré que incluso antes de entrar a la carrera, o sea, estuve un año estudiando, estuve en París trabajando como au pair y sacándome el C1 de francés porque me encanta. Y bueno, pues ahí en ese año me enteré de que había como no sé si era como una convención de un evento de estos que hacen como la Feria de Biocultura, pero ahí en París, y era todo de sin gluten y todo, entonces había el requisito, te daban entradas gratuitas y te dejaban acceder como, bueno, como influencers si tú tenías un blog. Entonces yo dije, ah, sí, pues no lo tengo, pero me lo hago. y, entonces, y entonces me lo hice y bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque conocí también a muchas chicas de allí. En ese momento no tenía la cuenta de Instagram, ni era con mi cuenta personal. Y de hecho llevaba otro tipo de alimentación. Yo ahí llevaba una alimentación, fue cuando empecé una alimentación 100% vegetal, vegana, y fue, bueno, también por ideología y todo. Ahora a día de hoy no la sigo, pero bueno, fue así un poquito. No me quiero enrollar mucho, o sea que, pero bueno. Y entonces podemos decir, o puedes llegar a la conclusión de que realmente a ti la medicina no te interesaba, pero que, digamos, tu propia historia, tus propios problemas de salud fueron los que te animaron a cambiar esa visión y decir, bueno, pues yo creo que a lo mejor esto sí que me va a interesar y voy a estudiar medicina.
Exacto. Lo que pasa es que luego no veas la de veces que me arrepentí en la carrera. O sea, pensaba, tuve como 3 crisis de carrera porque yo decía, es que esto no es lo que yo. O sea, yo empecé ahí, ¿no? Para estudiar, para encontrar una causa. Y luego en la carrera, o sea, no encontré. O sea, era más. ¿No? Estudiábamos el intestino irritable y era como el cajón desastre, ¿no? O sea, yo sabía que había algo más detrás de ese intestino. O sea, mm, sa- obviamente sabía que mi sistema nervioso pues influía, ¿no? Porque yo soy una persona bastante nerviosa. Pero sabía que había más cosas, entonces, claro, me decepcionaba. La carrera era como una decepción tras otra, ¿no? O sea, y lo pasé bastante mal. Lo que pasa es que luego, pues como yo nunca me canso, ¿no? Y siempre estoy como leyendo otras cosas, entonces pues fue ahí cuando a través de unos vídeos de YouTube encontré diferentes escuelas de psiconeuroinmunología y fue haciendo el Erasmus, porque ya me fui al Erasmus y dije, mira, me voy a ver si esto me ayuda, ¿no? Y me fui un año pues a Eslovenia y allí fue cuando como pues tenía yo, bueno, pues todavía como más, la verdad que estaba mucho peor a nivel intestinal. Ahí estaba muy, muy delgada, o sea, además me encontraba muy mal, tenía muchísimo insomnio, dormía 2 horas, tenía calambres musculares por las noches, por mucho magnesio que tomase. Em, Porque yo ya pues ahí tomaba suplementación, ¿no? Pero yo comía súper bien, llevaba una alimentación vegana, pero me suplementaba, una alimentación súper limpia, ecológica, pero bueno, o sea, no sé, me encontraba mal siempre, muy cansada, era una estudiante de Erasmus, pero yo no salía, o sea, no, bueno, aparte de que nunca me ha gustado la fiesta y todo ese rollo universitario, pero vamos, que llevaba una vida de monja. No hacía y me seguía encontrando mal. Entonces fue ahí cuando empecé a ver los vídeos de PNI y entonces hablé con mis padres y les dije que yo quería hacer el máster. Y entonces hablé, bueno, pues me decanté por una escuela y entonces les escribí, les dije que si podía hacer el máster mientras estaba terminando la carrera, porque a mí me quedaban, eso era cuarto de carrera cuando hice el Erasmus y me quedaban un par de años y empezarla en quinto, el máster. Y entonces, bueno, yo creo que por pesada me dijeron que sí. Y al no ser un máster, la verdad es que el que cogí no era universitario, con lo cual no tenía yo que tener ya la carrera terminada y lo iba a terminar al final al mismo tiempo y entonces me dijeron que sí, que no, que sin problema. Entonces fue ahí cuando fue como entender toda mi vida. O sea, yo las primeras clases del máster que eran en Barcelona, me venían siempre en tren, ¿no? De Murcia a Barcelona, ahora estoy viviendo en Barcelona, pero... Y siempre me acuerdo que las primeras clases del máster todavía flipaba y llamaba a mi madre. Y le decía, es que ahora entiendo por qué tuve esto cuando nací, por qué no sé qué. Y claro, o sea, bueno, yo soy la verdad una persona que me emociono fácil con estos temas y fue una pasada. Has mencionado que seguías durante una temporada una dieta vegana. No sé cuántos años sería, pero ¿podrías compartirnos por qué decidiste hacerte vegana en principio y cuáles fueron las causas también pues, para que dejaras de serlo? Porque realmente me parece que puede ser una historia interesante. Bueno, este es un tema delicado, entonces yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero, bueno, porque habrá mucha gente también que a lo mejor nos vea y sea vegetariana o vegana, pero yo al final el cambio lo hice bueno, el dejar el ir a esa alimentación fue un poquito porque yo ahí en París me pasó que yo ya hacía yoga en Murcia y entonces allí pues no encontraba sitios de yoga, pero encontré un sitio de meditación. Y los chicos que lo llevaban tenían una empresa además bastante conocida de quesos que allí todavía siguen produciendo. Y me hice muy amiga de ellos. Y bueno, pues al entrar en el mundillo, pues luego también iba a charlas de alimentación vegetal y a talleres de cocina. Y entonces fue como todo mi grupo, había mucha gente que era vegetariana o vegana. Entonces, ahí, a partir de ahí, la verdad es que hay un movimiento animalista, por lo menos al mismo, cuando yo estaba ahí en París, hace, no sé si ya 9 años o más, que vivía allí. Y entonces, bueno, pues al final un poco todo como que me llevó a eso, ¿no? La verdad, y yo siempre me han encantado los animales y entonces empecé a verle sentido. Y la verdad es que al dejar la carne, el pescado y bueno, otros alimentos, bueno, al final los lácteos yo ya no comía, ¿no? Pero huevo sí que seguía comiendo un poquito de vez en cuando, pero muy poco, o sea, no era cuando iba a casa de algún amigo o algo. Pero
empecé a notar que las digestiones las hacía mucho más rápidas. Además es que no solamente fue por eso, sino que date cuenta que yo era intolerante, bueno, no lo he contado, ¿no? Pero yo no toleraba los lácteos en aquella época. Entonces allí en París era muy difícil ir a cualquier sitio e incluso unas verduras a la plancha porque todo lleva mantequilla, ¿no? Entonces no es un tópico, es verdad, lo puedo corroborar. Entonces, claro, ya ¿qué hice? Incluso también no solamente fue por las amistades, sino que es que yo ya a comer, cuando salía ya a comer, iba, a mí que me encanta comer, como ya he comentado, ¿no? Pues yo quería probar la comida de ahí, entonces me iba a restaurantes veganos, porque es que ya ni los vegetarianos, o sea, para no tener el problema de la mantequilla o cualquier lácteo, cualquier queso. Entonces, notaba que las digestiones las hacía mucho más rápidas, que me encontraba mucho mejor, con más vitalidad, y la piel la tenía estupenda, y bueno, pues fue esos cambios los que me hicieron un poquito, yo estaba contenta. Y bueno, pues me guié un poquito por eso. Lo que pasa es que luego, al final, cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Y bueno, estuve 4 años con una alimentación vegana, y no solamente la alimentación, ¿no? Sino que también todo lo que compraba, la ropa, intentaba ser también coherente con todo. Pero al final, yo soy una persona muy perfeccionista y al final eso me di cuenta de que me hacía más daño. Y bueno, tuve también... lo pasé muy mal cuando tuve que volver, bueno, pues un poquito a enfrentarme a mí misma, ¿no? Y no solamente en el tema de la alimentación, sino a dejar y a intentar ser un poquito más flexible. Y bueno, pues eso me llevó a también introducir, bueno, eso y que empeoré a nivel intestinal. Yo ya dejé de tolerar legumbres, frutos secos, semillas, era imposible sacar proteína de una alimentación 100% vegetal. Y entonces fue ahí cuando decidí incorporar carne, pescado, huevos. Siempre al principio de forma muy estricta, ¿no? Solo consumía de pasto ecológico, los huevos los cogía de mis gallinas porque mis padres tenemos, ¿no? Ahí en el campo en Murcia. Y bueno, pues empecé así, ¿no? Comía fuera y ahí no comía carne, solamente pescado porque no era de pasto o ecológica. Y bueno, me di cuenta al final de que todo ese perfeccionismo al final es lo que me estaba causando también más problemas. Y Has dicho que en principio tenías como una intolerancia a los lácteos sí, y esa intolerancia... te voy a hacer una pregunta y luego te voy a contar una historia. sí. ¿Esa intolerancia sigue o esa intolerancia era algo de ese momento por el tipo de alimentación? Es que no lo sé, ¿eh? ¿Y ahora ha desaparecido y consigues comer algunos lácteos o sigues igual? Pues mira, es muy buena la pregunta porque yo ahora mismo el problema es que hay 2 componentes de la leche, ¿no? La lactosa y la caseína. La lactosa es el azúcar de la leche y la caseína es la proteína. Luego la leche tiene más proteínas, ¿no? Pero básicamente la gente que tiene problemas con los lácteos tiene problemas con alguno de estos componentes, ¿no? Entonces, la intolerancia a la lactosa puede ser genética también. Entonces, yo la verdad es que bueno, a raíz de todo esto, ¿no? Me he hecho bastantes pruebas y bueno, pues en una de las pruebas me vi la intolerancia a la lactosa y sí que yo carezco del gen para digerir la lactosa. En cambio, yo de pequeña toleraba la leche. Entonces, sí que es verdad que yo dejé de tomar leche, sí que tomaba queso, yogures y eso, pero en mi casa mi madre de siempre ha comprado leche de soja y yo pues no sé si cuando empecé con todos estos problemas ya me pasé a la bebida de soja. Y ahora no consumo bebidas de soja, consumo otras bebidas vegetales, pero en este momento todavía sigo sin lácteos. Sí que es verdad que he estado temporadas en las que lo he intentado reintroducir, pero ya mi problema no es tanto la lactosa, sino la caseína del lácteo. Y entonces, bueno, en épocas en las que ahora yo estoy muy bien a nivel intestinal, pero sí que me siguen quedando unas cosillas y por otros temas pues tampoco me interesa ahora mismo meter los lácteos, ¿no? Porque no sé si se habrá dado cuenta, pero tengo un poquito de rosácea y entonces a veces hay ciertas cosas que empeoran, ¿no? Y yo no descarto que pueda introducir los lácteos en un futuro, de hecho estoy segura de que los podré introducir, pero a día de hoy los únicos alimentos que no consumo son gluten y lácteos por mis circunstancias personales y bueno. Y ahora es cuando te voy a contar una historia. Sí. Yo hace muchos años pues hice una reintroducción alimentaria. Pues por un problema que tenía un familiar mío, al familiar le recomendaron hacer una reintroducción alimentaria para ver si el problema se solucionaba y decidí pues
solidarizarme y acompañar. Y entonces pues yo también hice una reintroducción alimentaria. La cuestión es que yo en ese momento tenía unas alergias al polen, al polvo, con inhaladores, con todo el día con antihistamínicos, era bastante exagerado. Y al comenzar la reintroducción alimentaria, claro, la primera semana estás con alimentos súper básicos, pero básicos a niveles que yo creo que nadie se lo imagina. Y en la primera semana ahí me desaparece la alergia, todo tipo de alergia. Y a partir de ahí empiezo a reintroducir alimentos. Muy poco a poco, semana a semana, introducíamos uno, introducíamos otro. Y íbamos viendo si nos volvían los síntomas que nos habían llevado, porque a la otra persona también le desapareció el síntoma por el que había llegado ahí. Total. Que reintroduciendo alimentos llegó un momento que tocó reintroducir los lácteos. Y me volvió la alergia. Entonces decidí, son los lácteos. Vale, entonces los dejo. No tomo más lácteos y no me va a pasar nada. Y así he estado muchos años. Pero más tarde me he decidido o me he decantado por una alimentación low carb, con lo cual no tomo pan ni gluten. El gluten lo evito, pero básicamente lo evito porque como no consumo harinas, pues no consumo gluten. Es una consecuencia, ¿vale? Una de la otra y no pasa nada. Tampoco busco que no tenga gluten, sino simplemente no lo consumo porque no lo necesito o no lo tengo en mi dieta. Y he descubierto que simplemente con eso puedo consumir lácteos esporádica o diariamente. Los elijo de cabra porque por lo visto la caseína de la cabra me sienta mejor, pero estoy disfrutando de los lácteos. Yo ahora mismo por las mañanas mi café con mantequilla yo creo que ya no podría perdérmelo. Entonces era algo que yo pensaba que nunca iba a volver. He vuelto y sigo sin tener aquellos fastidiosos síntomas de la alergia que me llevaron a un alergólogo, a durante 5 años vacunarme. Y yo creo que simplemente es porque mi intestino estaba hecho en Cristo. Dejé el gluten, que a lo mejor tenía un poco de sensibilidad. Mi intestino ahora está bastante más mejor, porque además llevo una alimentación, yo te digo, low carb. Y hago deporte, mucho deporte, con lo cual yo ahora mismo no tengo alergia que yo sepa a los lácteos. Porque si salgo fuera y me ponen un plato, o sea, yo voy a un restaurante y ahí me ponen un buen plato, aunque lleve queso, yo como, porque sé que no me va a pasar nada. Porque lo hago esporádicamente, porque sé que es un extra. Entonces, no sé, me parece... Te quería contar esta historia porque quería llegar a lo que me interesa, que es el síndrome del intestino permeable. Porque también he leído por ahí que llegaste a descubrir que padecías síndrome de intestino permeable y que esto realmente notabas que impactaba en tu salud. Yo no me he hecho pruebas. Yo supongo que tenía intestino permeable y que con una buena alimentación y de una manera, llegué de una manera extraña y por el camino por el que he ido, pues me he ido manteniendo bien. Pero tú sí que te hiciste pruebas también de intestino permeable, entonces pues el vídeo que he grabado para esta tarde en el canal principal va sobre el intestino permeable y los síntomas, pero quiero que me cuentes tú en primera persona qué es lo que sentías y cómo llegaste al diagnóstico de intestino permeable. Qué historia te he contado, ¿eh? Sí. Pues mira, fue justamente cuando llegué al diagnóstico, fue el verano de antes de irme de Erasmus, en tercero cuarto de carrera. Y fue la primera vez, oye, que mi madre decía, mi hija está loca, porque yo me alegraba de que me saliera una prueba fatal. O sea, yo decía, tengo de todo, tengo parásitos, tengo cándidas, tenía ahí un mare magnum montado que, a ver, todos tenemos, ¿no? Ese tipo, bueno, si quieres explico un poquito en qué consiste el intestino permeable o quieres que vaya directamente a la sintomatología. Explica el intestino permeable. Pero ya tendrán el vídeo en tu canal, pero bueno. El vídeo de esta tarde que no se lo pierdan. Pasa que no lo verán esta tarde, pero vamos, pueden ir a verlo porque el vídeo de esto saldrá más adelante. Y hoy estamos grabando, hoy es día 17 de mayo y hoy es viernes 17 de mayo y esta tarde a las 8:30 sí que es verdad que sale vídeo sobre intestino permeable, síntomas y algunos tips para solucionarlo. Pues perfecto. Pero explica qué es el intestino permeable porque para quien esté viendo pues no se tenga que ir tampoco de aquí. Bueno, haré un pequeño así para que se vayan a ver el tuyo también. Entonces, al final el intestino, todos tenemos el intestino permeable porque
pero el problema es cuando hay una hiperpermeabilidad, ¿no? Lo que pasa es que para simplificar al final se utiliza el término intestino permeable. Entonces, porque los enterocitos no están, las células intestinales, ¿vale? Lo que conforma la barrera intestinal, no están completamente pegadas, por eso es un poquito permeable. El problema es cuando se separan las uniones de más, ¿no? Que ahí entonces dejan entrar moléculas más grandes y se pierde esa barrera de defensa a nivel intestinal. Y eso es muy importante porque, de hecho, un 80-90% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, por eso dicen que, ¿no? que la mayoría de enfermedades también empiezan porque hay una permeabilidad intestinal, hay un aumento de esa permeabilidad. Entonces, claro, como consecuencia al final se produce una mala absorción. Entonces, uno de los primeros síntomas muchas veces de un paciente con intestino permeable es esa pérdida de peso tan brusca, como me pasó a mí, ¿no? O sea, yo me quedé en unos 35 kilos. O sea, es que yo veo las fotos de esa época y vamos, me doy miedo. Lo que pasa es que no había forma. O sea, yo comí una barbaridad. O sea, por mucho que tolerase pocos alimentos, vamos, las cantidades que comía eran que yo... Y no había forma de coger peso por ninguna parte. O sea, y luego ya lo que te decía, también tenía mucha falta de energía, ¿no? Obviamente si no hay una mala absorción, hay una falta de energía, el paciente se encuentra muy cansado, hay problemas de piel también, aparecen, pues eso, dermatitis, eczemas, rosácea, psoriasis, luego también calambres musculares también son muy típicos, o sea, dolores articulares y musculares también, migrañas, insomnio, la persona incluso también puede empezar a experimentar, o sea, aparte de, ¿no? De también problemas a nivel intestinal, como podría ser, pues, digestiones pesadas, estreñimiento, diarrea, empieza a tener también muchas veces, pues, incluso si le junta, sobrecrece algún hongo a nivel intestinal, puede aparecer también picor a nivel vaginal en las chicas, puede aparecer también los síntomas, ¿no? Que muchas veces se relacionan con un exceso de histamina, como un picor en la piel, empieza a haber una peor lubricación de todo el sistema de mucosas, con lo cual pues la persona tiene mucho ojo seco. Yo en esa época, o sea, no te puedes imaginar, o sea, bueno, hay fotos creo en mi Instagram, pero tenía unos orzuelos, o sea, que se me enquistaron, se me hicieron granulomas en los ojos. Y, o sea, estaba hecha un cuadro, vamos, es que lo tenía todo. También incluso llagas, también hay gente, ¿no? Que le afecta más a alguna zona. Muchas llagas o más sensibilidad a nivel oral, falta de saliva, ¿no? Porque lo que decía de las mucosas que lubrican peor. Hay muchos síndromes de Sjögren también. Y bueno. Yo tenía tal nivel de autoinmunidad que tomaba inhaladores porque tenía asma. Y yo tenía pánico, o sea, para mí, pánico a entrar. Por ejemplo, si vámonos a pasar el fin de semana al apartamento de tal. Si el apartamento había estado cerrado durante un tiempo, yo tenía pánico. Porque sabía que ni tomando antihistamínicos iba a conseguir sobrevivir esa noche si no era a base de inhaladores. Entonces, era una época muy mala. Y lo mío eran solo síntomas, digamos, bueno, intestinales también tenía, pero sobre todo a nivel de alergia a inhalantes. Cosa que nadie nunca me relacionó, hasta que un médico de medicina integrativa me dijo esto y dije, ¡buah! O sea, a mí se me abrieron los ojos y yo descubrí, pues, la vida. O sea, porque yo no vivía. Yo con los ataques de alergia que tenía, yo me llegaba a tomar muchos antihistamínicos al día porque llega un momento que estás en desesperación, o sea, no sabes qué hacer. Entonces es duro. Y ese era solo uno de mis síntomas, era mi síntoma. Curarlo, ¡buah! Maravilloso. Total, además a ti es una palabra, la desesperación, el no saber qué hacer. Todo el mundo que llega a la medicina integrativa, así como llegué yo, ¿no? Y veo los pacientes en consulta, llegan así como eres la última baza, ¿no? Ya no sé qué hacer y la medicina tradicional no me ha ayudado, entonces voy a probar otra cosa. ¿Y qué recomiendas para...? En el vídeo de esta tarde yo recomiendo cosas para sanar un poco el intestino permeable, pero vamos, danos así unas pinceladas.
Bueno, pues lo primero de todo, llevar una alimentación antiinflamatoria, ¿no? O sea, evitar todos los alimentos que puedan ser procesados. em, Ir a lo básico, a la fruta, a la verdura, a los alimentos que, bueno, que podemos encontrar en el supermercado que van tal cual, ¿no? Y evitar potenciales alimentos proinflamatorios que no a todo el mundo le ocasionan problemas, ¿no? Pero hay ciertas veces, como comentábamos antes, el tema del gluten y los lácteos, ¿vale? Entonces, incluso se pueden muchas veces, o sea, yo veo en test de biosis gente que ya tiene una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Porque se elevan determinados parámetros que nos indican una permeabilidad intestinal, como podría ser la zonulina o los anticuerpos antigliadina. Y bueno, pues ahí retiramos el gluten, ¿no? Y retirando gluten, lácteos, azúcares, y luego pues ya depende de la persona, ¿no? Pues se hace una alimentación más personalizada y en algunos casos pues todo lo que puede llevar antinutrientes como son los cereales, las legumbres, las semillas, frutos secos, ¿no? Se hace una alimentación más tipo paleolítica, como se llama, o incluso algunas veces incluso se retiran solanáceas o el huevo, llegando a una alimentación un poquito más estricta, que sería la alimentación del protocolo autoinmune. Entonces al final depende un poco de la persona, ¿no? Y de lo que veamos. Le estás quitando demasiadas cosas a la gente. No, pero también un poco, yo al final, mirad lo que he dicho al principio, ¿no? O sea, yo llegué a ser tan estricta que al final me hacía más daño yo a mí misma que... Entonces, yo también quiero decir que no todo es la alimentación, como tú has dicho antes, también para tener una buena salud del intestino también hace falta hacer deporte, controlar, llevar una buena gestión del estrés, porque no voy a decir no tener estrés, porque todo el mundo en el siglo XXI tenemos estrés y más el ritmo de vida que llevamos, entonces intentar hacer actividades que nos hagan pues ir más lento, ¿no? No con el piloto automático todo el día, ser más conscientes, hablar de cómo nos sentimos, escucharnos, parar cuando haga falta. Eso también es muy importante, ¿no? O sea, tener salud mental, que al final es básico. O sea, al final tú por mucho que hagas deporte, lleves una alimentación súper buena, si esto no está bien, al final el intestino es nuestro segundo cerebro, pero es que nosotros también tenemos un primer cerebro y están los dos conectados, o sea que al final es básico. Yo por suerte ahora he conseguido supongo que es la edad también, he conseguido un equilibrio bastante interesante. Lo que me resulta muy interesante y creo que a la gente también le interesará saber es pues qué podemos considerar o qué es para ti realmente la medicina integrativa, que supongo que coincidirá con mi punto de vista, pero vamos a ver. Vale, pues al final para mí la medicina integrativa es combinar los conocimientos de la medicina convencional con otro tipo de medicinas un poco más alternativas, ¿no? Que no quiere decir que no estén probadas científicamente. Y todo eso teniendo la visión de ver al paciente como un todo, no por aparatos y sistemas separados, que al final es un poco el problema que tiene la medicina convencional con el tema de las especialidades, ¿no? Y si al paciente pues le sale un eczema, que a lo mejor ese eczema es porque a nivel intestinal hay algún parásito, que lo veo mucho. Por ejemplo, tenía un paciente en consulta que le salían todo el rato eczemas, tenía muchos picores de piel y es que tenía un parásito muy resistente que nos costaba de matar, ¿no? Y bueno, pues por eso le pasaba, o sea, por poner un ejemplo. Entonces, si ese paciente va al dermatólogo y el dermatólogo no tiene una visión integrativa, al final le dará cualquier crema, cualquier corticoide y no irá a la causa, ¿no? Del problema, sino irá ahí a poner el parche y pues así con un montón de enfermedades, ¿no? Como comentaba antes, bueno, que no sé si se habrá grabado ya, pero el tema de mi rosácea o cualquier problema de piel, la psoriasis, ¿no? Que hay una base de que ese sistema inmune a nivel intestinal no está bien, entonces es básico ver cómo están funcionando el resto de sistemas antes que ir solamente al problema, buscar otras causas. Yo durante la carrera teníamos una asignatura, una de las más fuertes de la carrera era parasitología. Y yo creo que
quiero recordar, cuando estudiábamos sobre todo los parásitos intestinales, que casi todos o una gran parte de ellos producían ras cutáneo. Yo diría que cuando me aprendía de memoria las sintomatologías, una de ellas casi siempre era ras cutáneo. Y que decías, joder, macho, ¿es un parásito intestinal? Pues sí, producían casi todos pues problemas en la piel. Y hiciste el máster en PNI, lo hiciste, me imagino, el de Xavi Verdaguer en Barcelona. Es el más famoso de todos. ¿Y qué impacto tuvo en ti el hacer este máster? Porque además lo hiciste acabando la carrera al mismo tiempo y en ese momento me imagino que tendrías como dos focos de información, pues incluso, no te diría contradictorios, pero sí bastante contrastados, ¿no? El del máster de psiconeuroinmunología y los últimos años de carrera, que claro, no tienen nada que ver. Bueno, es que son dos visiones distintas. Es un poco... Entonces no quiere decir que una contradiga a la otra, porque al final... como... No sabría decir que iba a decir que la medicina convencional me daba las herramientas, bueno, como el funcionamiento, lo que me da es el conocimiento, ¿no? De cómo funciona el cuerpo humano. Es otra visión. O sea, no se tiene tanto en cuenta, pues, por ejemplo, lo que hablábamos del tema de la psique, ¿no? De que la mente, del poder de la mente. Y que la PNI pues sí que te da esa visión, ¿no? Y esa capacidad de relacionarlo todo, de relacionar los distintos sistemas, de ver al paciente en su conjunto, de hacer, ¿no? de hacer una buena anamnesis, una mejor análisis en consulta, pero claro, para esa anamnesis se necesita tiempo, ¿no? Que en el sistema público de salud pues muchas veces es de lo que carece el profesional de la salud. Entonces, una primera consulta te puede llevar entre una hora y media de preguntarle al paciente haciendo una buena anamnesis desde la perspectiva integrativa, ¿no? Entonces, para mí la PNI me sirvió para entender muchísimas cosas, muchísimos síntomas que había sufrido desde que era pequeña, ¿no? Y que no le encontraba como la causa y fue como si toda mi vida, de repente, como si todo el puzzle cobrase sentido, ¿no? O sea, que fue como unir las piezas y decir, ostras, ahora entiendo, o sea, el porqué de muchas cosas. ¿Qué herramientas utilizas, digamos, en tu... no en el diagnóstico, porque en el diagnóstico imagino que utilizarás como todos los médicos, analíticas, pues eso, la anamnesis, tal, pero ¿qué tratamientos o qué cosas diferentes a la medicina tradicional utilizas tú en la práctica con tus pacientes? Pues es que yo creo que también con el paciente en consulta al final como intimas bastante, ¿no? O sea, es como por el tiempo también que tienes para conocer al paciente. Entonces, al final es tener en cuenta qué es como decíamos, el estrés, ¿no? Pues a ver, yo hago mucho hincapié si se encuentra bien el paciente, o sea, le pregunto cómo estás, si hay algo que en ese momento en su vida le esté ocasionando mucha preocupación, ¿vale? Si hay algún punto hay algún tema que le esté rumiando mucho, porque si hay algo que él tenga en ese momento o ella que venga a darle vueltas y tiene una solución que, bueno, podemos encontrar o hay alguna forma de mejorarlo, eso es importante que lo sepamos, ¿no? Porque a veces, por mucho tratamiento que yo haga, si el paciente tiene ahí un tema que le preocupa bastante, igual que muchas veces hay cosas que yo veo en las analíticas, ¿no? Del paciente y digo, ostras, esto no lo tiene bien, pero el paciente viene con otro motivo de consulta. Entonces ahí también es un poco complicado, porque si el paciente quiere que le resuelvas una cosa, pero tú ves que hay otra cosa que es prioritaria, ¿no? Es como también hacerle entender eso. Y las herramientas que uso en consulta, pues sobre todo que el paciente se sienta escuchado, porque ahí también es como algo importante que no hacemos, muchas veces no le hacemos caso, pero que el paciente encuentre un sitio seguro, que se encuentre seguro y escuchado, es súper importante. Y para también, pues un poquito entrar en esa zona, en conocer más al paciente, ¿no? Y que te encuentre también muchas veces, incluso
hay cosas que los marcan mucho, como son los traumas que puedan haber sufrido durante la vida o incluso en la infancia, cuando el cerebro también está un poquito, pues que se está formando, ¿no? Los primeros años de vida, incluso de los 1 a los 7 años, pues ahí si han tenido algún acontecimiento que les haya marcado, eso también es muy importante en muchas patologías, como yo diría que en todas, ¿no? Pero cobra más importancia, pues por ejemplo, en una fibromialgia, una fatiga crónica, una sensibilidad química múltiple. Y pues un poco que el paciente darle ese espacio seguro para que se abra y cuente sus cosas es importante. Y ahí pues vamos, en función de las preguntas que le voy haciendo, también conozco un poquito su estilo de vida, los hábitos que tiene en la alimentación. Entonces, no es lo mismo un paciente que ya come muy bien que un paciente que desayuna pues magdalenas con colacao por la mañana, ¿no? Pues a ese paciente le haré hincapié más en el tema de la alimentación, en más darle una educación nutricional. El paciente que a lo mejor ya coma bien, a lo mejor ese paciente come bien, lo hace perfecto, pero es muy sedentario, ¿no? Entonces, pues darle herramientas dentro de lo que él o ella puede hacer. También si es un paciente mayor o más joven, o el tipo de conocerlo un poquito más para proponerle ejemplos de ejercicio, ¿no? Porque también conocer su personalidad, porque no a todo el mundo le gusta, por ejemplo, hacer yoga, ¿no? Entonces, también eh, a esos pacientes pues les recomendaré otro tipo de ejercicio y a lo mejor les recomendaré actividades para calmar un poquito la mente, como puede ser meditar. Si no le gusta meditar, pues a lo mejor ir a cerámica. Por ejemplo, yo he empezado hace poco y me gusta mucho y es una forma de bajar un poquito la mente y poner foco en algo. Y en ese momento también pues tú estás concentrado y dejas los pensamientos, ¿no? Te digo cerámica, pero puede ser cualquier tipo de terapia manual, o sea, cualquier tipo de actividad manual. Sí, eso Entonces, lo comprendo yo. Ahora mismo ya no lo dejé, pero yo estuve tocando el violín muchos años y una buena terapia para si tenías algo que te tenía preocupado en ese momento, ya te digo que hace muchos años, era tocar el violín. O sea, de repente te ponías a hacer algo que requería tu atención. Normalmente siempre intentaba hacer una lectura a primera vista cuando tocaba el violín para quitarme penas. Y realmente funcionaba porque estabas con el foco en una cosa y el resto es como meterte en una burbuja, el resto del mundo como que desaparece. Ya no lo hago, ¿eh? Ahora salgo a correr, ahora tengo otras actividades que también son muy, muy gratificantes y la verdad es que me disfruto mucho. y que como tú dices, también depende del momento, porque nosotros tampoco somos estáticos, ¿no? Al final nosotros vamos cambiando, la vida va cambiando, entonces yo hoy estoy haciendo cerámica, pero lo mismo mañana estoy meditando, o sea, que no sé, que también de vez en cuando medito, pero bueno, no es lo que más me gusta, ¿no? Entonces me cuesta un poquito. Pero al final también todo cambia y varía y tenemos que adaptarlo a nuestras circunstancias. Entonces también eso es importante conocerlo. Y bueno, y obviamente también me apoyo mucho en consulta de suplementos, fitoterapia, ¿no? Micoterapia, vitaminas, minerales, oligoelementos, todo eso en función de los déficits que vea en el paciente. Y pues, sí, De eso te iba a hablar ahora. sí, vale. Porque me confieso un fan de los suplementos nutricionales. Soy, vamos, un forofo. Pero soy un fan porque reconozco muchas carencias en la alimentación Sí, occidental moderna. exacto. Realmente, a mí me hablan muchas veces de la dieta mediterránea y nuestra dieta mediterránea, o lo que ahora se entiende como dieta mediterránea, seguramente no tiene nada que ver con lo que comía mi bisabuela. Por motivos varios, pero estoy completamente seguro de que no tiene nada que ver. Tanto en el origen de los productos más naturales, más de la huerta, más de temporada, cosa que ahora no existen las temporadas. Eso ya es una cosa que me vuela la cabeza. Podemos comer de todo el año, o sea, es una cosa un poco loca. Pero también hay cosas que no comemos suficientemente. Y yo me reconozco, yo soy incapaz de comer 4 veces a la semana pescado. Es que no puedo. Porque me gusta comer otras cosas. Es que si no se me resulta muy monótono. Pero es que debería comer 4 veces a la semana pescado azul. Joder, vale. Pues me tomo omega 3 y ya está. Exacto.
Yo sí que los suplementos pues los considero muchas veces básicos y también no solamente lo que tú dices, sino incluso ya es que la tierra donde se cultivan, toda bueno, la fruta, la verdura, ¿no? Los árboles donde ya tiene menos cantidad de minerales que hace años, porque al final es una tierra, son tierras pobres, entonces también depende de... Yo muchas veces también recomiendo al paciente como comprar, que no vengan siempre del mismo sitio, ¿no? O sea, que no compre siempre los melocotones de Murcia, pues que los compre también aquí del Delta del Ebro, yo qué sé. Voy así un poco porque al final también, igual que esa tierra es pobre en minerales, igual es rica también en metales pesados, que eso también muchas veces, y depende de la genética que tenga la persona, eso también es importante porque, bueno, si una persona tiene una detoxificación hepática muy buena, no tiene ninguna mutación genética, ningún polimorfismo, pues siempre eliminará los metales mejor o incluso también con el tema de que hablamos de vitaminas o minerales. Hay personas que tienen, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo una mutación en uno de los receptores de la vitamina C y entonces yo necesito más cantidad de vitamina C, ¿no? O sea, la absorbo peor. O sea, una persona también puede tener una mutación en otra vía, en otra ruta, en otro receptor, que codifique para otra enzima, otro... ¿Vale? Entonces, eso también es importante conocer dónde falla, ¿no? La persona para poder también poner ese tratamiento, aunque obviamente siempre prima más la epigenética, ¿no? Lo que decimos, el ambiente, el que la persona pues haga deporte, que esté más o menos, que controle bien el estrés, que se alimente dentro de lo que hemos comentado, pero que no lleve una alimentación pues rica en ultraprocesados, sino que lleve una alimentación más de tipo antiinflamatoria. Y luego, igual que comentabas antes del omega 3, que bueno, sería ideal pues eso, consumir 2-3 veces mínimo pescado azul a la semana. Es que ya no comemos tampoco vísceras. Entonces, a mí, claro, hay gente que no come, entonces también vemos mucha homocisteína alta en la analítica, porque hay un desequilibrio entre esos dos aminoácidos, la glicina y la metionina, ¿no? Entonces, también pues es importante. Entonces, al final es ver un poquito, que también se puede suplementar, pero bueno, hay todo lo que podamos conseguir de la alimentación, ¿no? También para que el paciente tenga más adherencia al tratamiento y no esté tomando mucho suplemento, que tampoco... Yo es que soy mayor, llámame viejuno, pero yo me crié todavía en una época en que sí que funcionaban todavía las estaciones del año, me refiero, funcionaban en el aspecto de productos de temporada. Y como a ti, no sé, supongo, porque has dicho que te gusta cocinar o que cocinas, a mí me gusta, a mí me gusta cocinar desde que era pequeño, pero yo creo que la primera vez que cociné tenía 6 años, con mi abuelo. Y luego, como yo era el estudiante que era el único que no trabajaba en mi casa y mi abuela venía todos los días a mi casa, pues yo cocinaba con mi abuela y realmente aprendí mucho de mi abuela y yo hago recetas hoy en día que son recetas de mi abuela. O sea, hay muchos platos que hago porque me los enseñó mi abuela. Y entre esos platos había muchas vísceras. Estaba pensando en los callos, seguro. Pues no eran los callos precisamente, pero aquí en Valencia hay una cosa. Aquí yo de pequeño había un snack que hacía mi madre que era sangre, básicamente. O sea, además la compraban fresca, era una cosa muy loca. Y la hacía frita y eso era una delicia, eso era una delicatessen en mi casa. Y luego la sangre en seba, sangre con cebolla. Que esa... Diga morcilla, ¿no? O sea, en Murcia se hace mucho que... Aquí es sangre en seba, sangre cebolla sin nada más. O sea, cogían la sangre cortadita en trocitos con un poquito de cebolla. Habrá gente que no estará oyendo ahora que dirá, ¿qué cochinadas come esta gente? Pues ya te digo, eran cosas, yo me imagino que era economía de guerra y había que comérselo todo, porque no se podía tirar nada. Entonces a mí los higaditos me encantan, la sangre en seba me vuelve loco. O sea, hay cosas que me gustan porque las hacía mi abuela. Y yo he aprendido a hacerlas pues como las hacía ella, con las mismas especias. Entonces son cosas muy particulares de cada casa. Pero ya te digo, llámame viejuno porque yo creo que a mis hijos ya no, estas cosas... Yo tengo que reconocer que cuando venía del colegio, de la universidad, y olía que mi madre hacía el hígado encebollado, decía, madre mía, o sea, me tenía que tapar, ya sabía que ese día, mi madre, la verdad es que a mi hermana y a mí siempre se nos ha hecho otra cosa, que tampoco nos ha obligado a comer. Yo el hígado así no me lo puedo comer, pero bueno,
he desarrollado otro tipo de elaboraciones culinarias en las que sí que me lo como. Pero así tal cual, imposible, vamos, para mí no. A mí el hígado con cebolla me parece un manjar. De hecho, últimamente lo estoy haciendo una vez por semana más o menos, porque me parece delicioso. Y no sé, ya te digo, es un plático tradicional yo no sé si es solo de Valencia o de toda España o no sé, pero me parece muy, muy tradicional. Y es que la alimentación yo creo que es súper importante. Y yo creo que algo estamos haciendo mal porque ahora me lo vas a contar tú si sí o si no. ¿Qué piensas de este tema? Voy a abrir un melón. Venga. Que lo que comemos es lo que nos está a hacer envejecer como envejecemos. Sí, vivimos más, pero vivimos mejor. Corina, ahí sí que, claro, al final la alimentación yo lo considero fundamental. En lo que decíamos antes, que considero que es uno de los pilares básicos. O sea, al final es como cómo nos nutrimos, o sea, es básicamente, y también importante no solamente de cómo nos alimentamos, ¿no? Sino que nuestro sistema digestivo esté bien también para absorber lo que le damos. Entonces, porque por mucho que nos alimentemos bien, si nosotros nos sanamos también de dentro, esas vitaminas o los nutrientes al final no los cogemos, ¿no? O sea, es como también yo diría, en vez de somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, un poco como, pero sí que la alimentación me parece fundamental. Pero también como lo veo en muchos pacientes, también en consulta y lo he visto en mí, tampoco hay que llevar como la alimentación a los extremos, ¿no? O sea, tampoco hay una enfermedad, de hecho, que se llama ortorexia, ¿no? Que es un poco como ese perfeccionismo alimentario, llevarlo todo como... Entonces, por cómo funcionan las redes hoy en día, las redes sociales, yo también que estoy un poquito por ahí, el tema, en Instagram y todo, y veo también muchas veces cómo divulgan otros profesionales. A mí muchas veces me da miedo y, bueno, yo intento no divulgar, ¿no? Desde ese extremismo, y porque veo que al paciente pues le ocasiona mucho estrés ese tema, y muchas veces al final si el paciente lleva una alimentación perfecta pero en el resto de esferas de su vida le ocasiona mucho estrés el llevarlo todo tan bien y tan... Claro, no quiero decir, o sea, lo digo porque hay mucha gente que se obsesiona, ¿no? O sea, ahora no como con lo que decíamos de los cereales, o sea, pues no como cereales, o ahora no como legumbres porque me han dicho que es malo. Vale, es que al final cada persona es diferente y cada estado de la persona, cada momento, lo que decíamos, cada momento de la persona es diferente. Entonces, al final la persona tiene que ver lo que le... como lo mejor para ella, ¿no? O sea, al final escuchar a su cuerpo, que parece que está tan de moda, pero que el paciente muchas veces le cuesta como ver lo que le va bien, ¿no? O sea, también como mentalmente para no perder esa salud mental que para mí muchas veces es más importante. Entonces, yo quiero decir, o sea, con esto, con el podcast, quiero decir que al final la alimentación es importante, pero al final no te tienes que dejar de escuchar y ver lo que para ti es importante, porque he visto, y lo que te va bien, porque lo que más estoy cansada de ver en consulta, sobre todo en mujeres, es que vienen incluso sin la regla, ¿no? De alimentaciones como muy low carb, bajas en carbohidratos o cetogénicas, en las que les da miedo comer ese tipo de alimentos, frutas, ciertas verduras, bueno, por supuesto cereales, ¿no? Y muchas veces esa persona tiene... bueno, pues su intestino no ha llegado hasta el punto de que tenga que retirarlo de la alimentación, sino simplemente lo han hecho porque lo han visto en otras cuentas y piensan que al final es salud, ¿no? Y bueno, es que la salud, pues eso, que hay que... No me quiero enrollar mucho con este tema y tampoco quiero, pues eso, irme por las ramas, pero sí que dejar claro que la alimentación es importante, pero... una alimentación, al final lo que hemos dicho, que no hace falta quitar muchas cosas de la alimentación, sino más que quitar es poner otras que no son beneficiosas y obviamente quitar, pues eso, ultraprocesados, azúcares que decíamos antes, pero no todo el mundo tiene que llegar hasta el punto de quitar ciertos alimentos que nos pueden ser beneficiosos, ¿no? Y como he hablado yo de los antinutrientes antes del legumbre, frutos secos, al final también depende de cómo cocines ese tipo de alimentos, ¿no? El germinarlos, el tostarlos.
así reducimos mucho ese tipo de esos antinutrientes, que al final no es que lleven cosas malas, sino que impiden la absorción de los nutrientes que contienen muchas veces ellos mismos, los frutos secos, pues el magnesio, ¿no? Y otro tipo de minerales. Sí, yo lo que he pensado siempre, y la pregunta te la hacía con mala intención, ¿eh? No te creas. Más que nada te la hacía porque para mí, y yo es que ya lo he oído ya muchas veces, los problemas de demencia o de envejecer, pues con Alzheimer o con Parkinson, muchas veces he oído que hay gente que les llama la diabetes Tipo 3. tipo 3. Exacto. Y es que yo creo que ahí sí que puede ser que, digamos, la dosis sea lo que, entre comillas, sea malo. Me explico. No es que comamos un poquito de azúcar el domingo o un trocito de pastel el domingo como hacía mi abuela, pero porque el azúcar en la posguerra era un artículo de lujo. Entonces, comían dulce un día a la semana si se lo podían permitir, si no tampoco. Pero es que hoy en día todo lleva azúcar. Exacto. Todo. O sea, no es que comas azúcar o no comas azúcar, es que todo lleva azúcar. Es una auténtica locura. Entonces, por eso yo creo que ahí que la dosis es lo que nos puede afectar más que no comas azúcar. No, mira, si algún día comes azúcar no va a pasar nada. Pero La verdad que no comas azúcar, desayuno, comida, cena, merienda y de madrugada te levantes a meterte una cucharada de azúcar, porque ahí lo llevas mal. Y ahora que me decías esto, yo también me he acordado con el tema de la diabetes tipo 3. Hay muchos libros, ¿no? Por ejemplo, Cerebro de Pan, que también muchas veces con el tema del gluten y las patologías neurodegenerativas. Y es que ya no es un problema ya del gluten, sino del gluten actual, ¿no? O sea, del problema de los cereales que van, pues eso, modificados genéticamente, que es lo que decías, que los alimentos que consumían nuestros abuelos, o sea, no son los que consumimos nosotros ahora. Entonces, claro, yo muchas veces al paciente, al principio, a lo mejor sí que depende del paciente, ¿no? Lo que decía, muchas veces pues quito gluten, pero otros pacientes son los que no. Pero claro, no les quito el gluten, pero les digo, vale, pero compra pan sin gluten. Hay pan que lleve pan con gluten, o sea, me da igual, espelta, cebada, centeno, trigo, pero que sea de harinas, prioriza que sea ecológico, de larga fermentación, de masa madre, ¿vale? Entonces, claro, al final no es lo mismo comprarte el pan con gluten de la gasolinera que un pan con gluten de uno bueno que incluso esté hecho con harinas ecológicas, ¿vale? Entonces, claro, ahí también el tipo de alimento ya cambia. O sea, para mí yo no lo miro ya de la misma forma, ¿no? O sea, es como un poco, como por ejemplo, pues, por poner el ejemplo del azúcar, o sea, no es lo mismo que vayan y se compren una tarta de Santiago en un sitio que la hacen como la hacían antes, que muelan la almendra ellos, la harina de almendra, que se vayan y se compren una pues a un supermercado que lleve 4 aditivos, que aparte de azúcar lleve otros edulcorantes, no sé. Entonces, claro, también un poquito, ¿no? El tipo de alimento ahí cambia, o sea, es diferente. Yo es que en los ultraprocesados lo he visto mucho, que porque yo supongo que esto lo sabe todo el mundo, la tontería que voy a contar. En España o en Europa, no sé, yo creo que es una normativa europea. Cuando tú lees la lista de ingredientes de un producto envasado, lo vas viendo de mayor cantidad a menor cantidad. Entonces, claro, queda feo que el primer o el segundo ingrediente sea el azúcar. Entonces, ¿qué está haciendo la industria? Se ha dado cuenta y ha dicho, vamos a ver, que la gente no está comprando esto porque ven que el segundo ingrediente es azúcar. Entonces bajan el nivel de azúcar y empiezan a añadirle maltodextrina, Sí. dextrina, jarabe de no sé qué, jarabe de cuál, y dices, vamos a ver, si al final todo es azúcar. Pero claro, me lo has dividido en 5 ingredientes, los ingredientes se caen al final de la lista y piensas, ¿ves? Si casi no lleva azúcar. Entonces, y al final lleva mogollón de azúcar. Y eso me da rabia. Yo, de hecho, ultraprocesados o envasados, a ver, te voy a decir, no como, pues no como habitualmente. Pero si yo un domingo me tengo que comer cualquier cosa, pues me la como, que no va a pasar nada. No tengo traumas en ese aspecto. Pero sí que en mi vida diaria intento llevar un orden y que no se me cuelen este tipo de cosas. No sé. ¿Qué te Sí, parece? al final es perfecto, al final es llevar un equilibrio, ¿no? O sea, estar
ser coherente contigo mismo y si un día te apetece, pues te lo tomas, ¿no? O sea, Sin sentirme mal, o sea, sin sentirte mal, sin sentirte culpable. O sea, al final, muchas veces de lo que veo, también lo veo mucho en consulta, ¿no? El miedo a comer cierto tipo de alimentos y... Yo creo que no hay que tenerle miedo a comer, pero claro, lo que no puedes... a ver, el otro día oí a un nutricionista que decía, es que la cerveza es mala porque es zumo de pan. Yo decía, madre mía, qué barbaridad. Zumo de pan. Como algo visual, me pareció muy visual. Dije, ostras, qué bestia es la comparación. Pero, y luego lo piensa y dice, claro, si tú te tomas 5 cervezas al día, eso es muy chungo. Hasta incluso 2 cervezas al día. Pero si tú un domingo te tomas una cervecita sentado en una terracita ahí al sol y tal, pues yo lo siento. Eso me parece hasta sano. Porque estás de compadreo, de tal, o sea, no lo sé. Claro, es que nos olvidamos también del tema social, que muchas veces yo lo veo mucho en consulta, también lo he visto como paciente, que es el tema cuando hay una patología digestiva, al final en España, o sea, nosotros nos reunimos para casi todo, las excusas para reunirnos son con una comida, un desayuno, lo que sea, unas tapas. Entonces, claro, el paciente que no puede comer muchas cosas porque no las tolera, lo pasa muy mal, porque al final te aíslas, ¿no? A mí también me pasó, o sea, al final te aíslas un poco porque es que han quedado a no sé qué, van a comer pizza y yo no puedo. Entonces te quedas en casa. O sea, es como un poco así. Y eso también, al final somos seres sociables y estar, el tener ese apoyo y el tener con quien compartir cosas, el pasar ese rato, es súper importante. O sea, al final, para que el paciente se encuentre bien. O sea, para que el paciente se encuentre positivo, que no pierda esa energía, esa motivación. Tienes que rodearte de personas que vibren bueno, igual que tú, ¿no? O sea, que tengan esa misma energía y entonces para mí, bueno, y al final lo que decíamos, cerveza también hay un montón de cervezas y las cervezas artesanas yo las veo espectaculares a mí porque no me gusta la cerveza, vamos, la odio, o sea, me sabe a agua mala, pero lo siento por los que le gusta la cerveza, pero por ejemplo, mi madre que le encanta la cerveza, o sea, las cervezas artesanales a mí me parecen una pasada, o sea, no... Sí, llevan hasta las levaduras. Sí, por eso. Aquí en Altea hay una fábrica pequeñita, es un bajo pequeñito que hacen cerveza y me parece muy, muy chulo. ¿Cómo ves la medicina integrativa en unos años? ¿Crees que vamos a mejor? ¿Que vamos a peor? Pues... ¿Se asociará con la medicina convencional? ¿Se separará más? Pues yo intento ser positiva, la verdad. O sea, espero que vaya un poquito a poco entrando en los hospitales como ya pasa en otros países, ¿no? Porque aquí en España es como que vamos a años luz de todo. Pero allí, por ejemplo, en Francia, cuando yo ni siquiera había empezado a hacer la carrera, que la naturopatía era algo que todo el mundo conocía, o sea, que los médicos conocían, entonces, un poco esa medicina natural. Y incluso muchas veces también me llama la atención pacientes que viven, por ejemplo, en otros países, como no sé si recuerdo en Suiza, que ya incluso en los hospitales hacen test de limpieza intestinal. Y aquí, claro, a mí me ha pasado con pacientes de pedirle un test de limpieza intestinal de una hora, que los hacen en los laboratorios y que se vaya a su médico digestivo y que el digestivo le diga que esos test no tienen validez científica. Claro, me quedo muerta. ¿Sabes? Entonces digo, bueno, si él lo dice, o sea, no sé, pero no sé, es un poco... Yo espero que esto mejore en unos años. Pues yo la verdad es que también, es que yo creo que el problema es la nomenclatura. Me gusta lo de medicina integrativa. Lo que tampoco me gusta tanto es el calificarlo de medicina naturista. Creo que has usado tú las expresiones ahora. Medicina natural, naturopatía. Porque ahí en Francia es como una rama, un tipo diferente, ¿no? De medicina integrativa, porque al final hay, o sea, medicina integrativa, o sea, utiliza muchas cosas. Entonces, o sea, muchas terapias, muchas herramientas. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Voy a enseñar, este es tu Instagram, que se llama Sanando mi Intestino, que tienes 27.300 seguidores hoy. ¿Y aquí qué vas subiendo? Cuéntanos. Uy, aquí tienes una foto que estás metida en hielo. Sí, bueno, hice una formación de respiración esta semana. La semana pasada en Madrid estuve en una formación con Libertad y la verdad es que ha sido, bueno,
fue muy chula y lo de meterme en hielo fueron... Yo pensaba que no lo conseguiría y hay que ver que gané la lucha con mi mente, que fueron 20 minutos. No sé si el hielo estaba a 3, 4 grados. Yo eso no podría, ¿eh? Yo pensaba que tampoco y mira. Buah. Y me reí todo, dentro del hielo. Bueno, hice el on más largo de la historia. O sea... Para la gente que nos esté oyendo, porque esto también sale en podcast y no lo estén viendo, hay una foto en Instagram, podéis ir a verla, Sanando mi intestino, en el que aparece ella sumergida en un bidón, barril. Una bañera, sí. De hielo. Y pone respirando la vida. Buah. Y ahí me ahogaría. Y también tienes tu página web. Sí. Y cuéntanos, que medicina integrativa, PNI... Sí, pues cuento un poquito, hago consultas y también ofrezco pues charlas a empresas o esas fotos de un retiro que también organicé el verano pasado, 2 retiros de salud. También eso es de una colaboración con un restaurante que también es un mes con la carta, con unos platos de la carta. También algunas marcas también de alimentación, algunos productos para el desarrollo de productos, pues también caldo de huesos, también he asesorado, o me gusta mucho también el tema de la divulgación, o sea, doy clases en un máster ahora de estética, también a veces. Y nada, luego en la página web pues también pueden encontrar un apartado en el que hay un blog, que también escribo sobre algunos productos que me gustan, o suplementos, o otras cosas de restaurantes, a veces también que comparto en Instagram. Y luego tienen productos recomendados, que son así un poquito mis productos favoritos. Bueno, el último que subí era de la ashwagandha. También... Sí, la ashwagandha también hablaste algo en Instagram, porque lo estuve viendo por ahí. Y siempre pongo las referencias también a los artículos científicos y van todo, que también se pueden ver la bibliografía. Y... Muy bien, pues aquí la podéis encontrar. Pues nada, Berta, ha sido un placer hablar contigo, a ver si lo podemos repetir. Ya digo, lo que me gustaría es que fuera presencial. Y nada, pues nos vemos. ¿Quieres decir algo para despedirnos? Bueno, pues que ha sido un placer y que no sé si se podrá recuperar la parte que hemos perdido o no, pero y si no, haremos esa presencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, a ti. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy, donde hemos tenido el privilegio de explorar el mundo de la medicina integrativa con Berta Pedreño, desde su prudente punto de vista como médico hasta su enfoque integrador, pasando por su experiencia personal y profesional. Yo creo que hemos cubierto muchos temas que espero te hayan proporcionado no solo algún conocimiento, sino también inspiración para continuar tu camino hacia una vida más saludable. Quiero agradecer enormemente a Berta por compartir su tiempo con nosotros. Sus consejos han sido muy enriquecedores y sin duda abrirán nuevas perspectivas a muchos de nosotros. Si este episodio te ha movido a explorar más sobre la medicina integrativa, te animo a que revises los recursos que voy a dejar en la descripción y, por supuesto, a que sigas a Berta Pedreño en sus plataformas para continuar aprendiendo y creciendo. No te olvides de darle al like si este episodio te ha sido útil. Compártelo con amigos y familiares que podrían beneficiarse de esta información. Y como siempre, suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte nada en el futuro. Desde aquí, te envío mi más sincero agradecimiento por acompañarme hoy. Sigue explorando, aprendiendo y aplicando lo que mejor vaya contigo en tu camino hacia la salud. Hasta la próxima semana.